Sí, amigos de Riduca Online, avanzamos con más informaciones y bueno, ayer viernes se conmemoró otro año más del asesinato del obrero de la construcción Osvaldo Lorenzo. Esto fue en el área de Chilibre. Siempre cuando vemos las conferencias de prensa y las consignas que da a conocer el Suntrax acerca del mártir Osvaldo Lorenzo, uno se pregunta quién fue ese trabajador, ¿no? Vamos a conversar con Yamir Córdoba. Él es también miembro del Soundtrack y él estuvo en ese momento, creo que fue en el año 2007, usted nos corregirá, señor Córdoba. ¿Quién fue Osvaldo Lorenzo? Eh, Buen día a todos. Bueno, Osvaldo Lorenzo era un compañero dirigente sindical de obra en el área de Colón, en la provincia de Colón específicamente, de la empresa Ingeniería Red. El compañero era soldador y era un compañero muy disciplinado, un compañero muy ordenado en todo lo que uno le encomendaba, en este caso en defensa de los intereses y de los derechos de los compañeros en el proyecto. O sea, él era dirigente sindical, o sea, dirigente del Suntra, pues se puede decir, no trabajador, Correcto. sino dirigente. Sí, él estaba en los proyectos en construcción, porque el Suntra tiene una estructura que tiene su junta directiva, tiene los dirigentes intermedios, que son los representantes sindicales, y están las bases, que son los compañeros que están en obra, en proyectos. O sea, ya mire, cuéntenos, ¿qué recuerda usted de ese momento? Porque se habla del asesinato, ¿no? En manos casualmente se había acusado a un señor llamado Juana Peña. Y bueno, cómo ocurrieron los hechos? Bueno, mire, este es un hecho que viene no solamente de ese día, sino de días anteriores, incluso hasta meses, podemos decir. El sindicato hizo un esfuerzo y ya publicó en esa época un documental aproximadamente de 15 a 20 minutos que hablaba de crónicas de dos muertes anunciadas. Entre estas, la muerte del compañero Osvaldo Lorenzo y del compañero Luis Argüelles, porque un evento se dio el día 14 de agosto y el otro evento se dio el 16 de agosto del 2007. O sea, fueron dos sucesos seguidos. Eh, en ese momento el gobierno era el de Martín Torrijos, gobierno de PRD. El gobierno llevaba una política de querer dividir al Suntra, a los obreros organizados en el Suntra. Y para llevar adelante esa política, ellos comenzaron a entregar personerías jurídicas a sindicatos, tanto así que se comenzaron a proliferar sindicatos en la construcción como quien repartía un confiti en una fiesta de cumpleaños. Y ese era el interés en ese momento de ellos, porque ellos lo hacían según su justificación de que ellos necesitaban democratizar lo que era la actividad sindical en la construcción. Y eso se ha venido dando en todo este tiempo. Casualmente, al día de hoy hay 30 sindicatos en la industria de la construcción, pero ellos querían sindicatos que estuviesen controlados tanto por la patronal y también que no fueran un obstáculo para todas las medidas que ellos pretendían venir impulsando. En el tema que nos confiere del día 14, cuando asesinan al compañero, el día sábado, los compañeros del proyecto habían sido despedidos, una cantidad enorme de compañeros, ya que en días anteriores nosotros habíamos estado en la obra, habíamos recogido firmas de los compañeros y habíamos presentado un pliego de peticiones ante el Ministerio de Trabajo. El día lunes nosotros llegamos a decirle o a pedirle a la empresa que queríamos conversar,
cosa tal de que nos explicara por qué se estaba despidiendo a los compañeros de manera injustificada. Para nuestra sorpresa, cuando llegamos al lugar, habían unos señores ahí contratados por el señor Rogelio Ramos, alias Juana Peña, en combinación con la empresa Odebrecht. Y cuando llegamos ahí, estos señores prácticamente se ponen en la puerta, nos impiden la entrada y apuñalan a dos compañeros nuestros. En ese momento, dos compañeros nuestros directivos del sindicato, el compañero Ronald Adamson y el compañero David Niño. Ese día nosotros nos retiramos porque los compañeros estaban heridos y tuvimos que socorrer a los compañeros. Al día siguiente nosotros regresamos nuevamente en conjunto con los trabajadores que habían sido despedidos, ya de que ahí esta horda de delincuentes que había contratado la empresa se dedicaba a intimidar a los trabajadores en esa hora, que no podían reclamar ningún derecho que se les estaba violando. Cuando nos apersonamos a la obra en construcción el día martes 14, entonces uno de ellos, cuando llegamos a la puerta, la misma actitud agresiva, se ponen en la puerta, nos impiden nuevamente la entrada. Nosotros, viendo lo que había pasado el día anterior, guardamos una distancia de ellos para que no hubiese un enfrentamiento. Y lo que ocurre es que uno de ellos, de esos individuos, agarra una piedra y la lanza. A lo que la lanzó donde estábamos nosotros, golpeó a un compañero que se llama José Castillo. El compañero cayó al suelo, incluso yo pensé que el compañero había perdido la vida porque era una piedra de un tamaño considerable y prácticamente le rajó la cabeza al compañero. Después de allí que ellos hacen esa cuestión, ellos se lanzan contra nosotros en la cerca y allí en unos tanques de 5 galones que ellos tenían ahí tenían las armas escondidas y comenzaron a desenfundar, a sacar las armas, comenzaron a forcejearle armas a los guardias de seguridad que estaban ahí y allí es donde ellos entonces comienzan a disparar prácticamente a mansalva contra todo lo que estábamos ahí, tanto directivos de Suntra, dirigentes sindicales y trabajadores que reclamaban su derecho, de que querían una explicación, el por qué los habían votado en ese momento. Todo esto se da, en ese momento ellos comienzan a disparar, nosotros nos dispersamos del área. Yo en lo personal llego a un patrulla que estaba parado cerca, porque ahí también había un cuartel muy cerca del lugar donde se dieron los hechos, un cuartelito, y le digo a los policías que si ellos no estaban viendo lo que estaba ocurriendo. En ese momento, un disparo alcanza al compañero Osvaldo Lorenzo y el compañero cae. Entonces, allí en ese momento mueven el radio patrulla y ahí es donde salen las imágenes donde se monta el compañero en el radio patrulla y se llevan al compañero. Prácticamente media hora después nos damos cuenta de que nos llega la noticia en el lugar, porque nosotros a pesar de todo eso no nos retiramos del lugar, nos quedamos ahí, nos volvimos después a regrupar y nos quedamos en el lugar. Nos damos cuenta de que en efecto el compañero había muerto. Murió instantáneamente. Prácticamente sí, porque el disparo, según el parte clínico, le entra por la nuca, por la espalda, y el compañero casi muere ahí en el lugar de los hechos. Oiga, esta otra gente que estaba allí, ellos trabajaban, o sea, ese sindicato existía allí, ¿qué hacían ellos en las oficinas de Brecht? Bueno, ahí había un sindicato que prácticamente había llegado de la mano con la empresa. Recuerde que esta es una empresa transnacional brasileña. La empresa cuando llega a Panamá, por información que pudimos accesar, la empresa dice
que prácticamente para poderse ganar o poder darle en licitación el proyecto tenía que hacerlo con este sindicato, este Citicot de Aniano Pinzón, y que el que coordinaba a todos los delincuentes de ese proyecto era Rogelio Ramos, alias Guanapeña, que era prácticamente el brazo ejecutor de lo que ahí se quería llevar adelante. Eso, el señor Córdoba, al final, después creo que se hizo una investigación, se llamó juicio de este señor Juana Peña. ¿Eso en qué quedó? Bueno, mire, este señor, a él se le pudo vincular su participación en la muerte del compañero, no como el actor eh, propiamente que comete el hecho, sino como el actor que hostigaba a los demás que cometieran el hecho. En juicio de conciencia, él fue hallado culpable y el juez lo sentencia a una condena de 20 años. Después de prácticamente unos años, podemos decir unos 4 años, 5 años, de él estar en prisión, mágicamente, a pesar de que la ley dice que ¿cómo le digo? Un fallo de jurado de conciencia o una condena de jurado de conciencia no puede ser revocable, en este caso fue. Aparentemente ellos buscaron fórmulas O sea, que él salió, pues está libre. y hicieron que este señor saliera nuevamente a la calle y está libre. No pagó su condena de 20 años y está en la calle. Bueno, muy interesante toda esta historia, ¿no? Así que ya sabemos los televidentes de Riduc Online quién fue entonces Osvaldo Lorenzo. Incluso te añado algo ahí, él Ajá, fue candidato así por es. el PRD en el área de Colón, ¿En qué elecciones? en las elecciones del Ah, sí, sí, como no, yo he escuchado eso. 2014, creo que fue, Sí, sí, fue si candidato. mal Creo no que era recuerdo. representante, si no me equivoco. Así es. Ah, bueno. Oiga, y entonces que Suntra realizó esta semana actividades para conmemorar el asesinato entonces de Osvaldo Lorenzo también, ¿no? Correcto, en el día de hoy se llevó adelante en Chiriquí, Boca del Toro, Coclé, en Azuero, se llevaron algunos piqueteos y algunas pequeñas marchas, cosa tal de que la memoria de los compañeros no quede en el olvido, la muerte del compañero, sino que eso siempre permanezca como ejemplo de lucha y de sacrificio por parte de nuestra organización sindical. Así es, bueno, entonces, como no, muchas gracias a Yamir Córdoba, él es miembro de Suntras, explicándonos un poco sobre la vida de Osvaldo Lorenzo, que casualmente ayer viernes se conmemoró otro año más de su asesinato en el área de Chilibre. Para Riduca Online les informó Rigoberto Dumas Castillero.